Grabar. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Estábamos hablando que la mayor parte de los flujos de efectivo que genera la empresa deberían provenir del área de la operación. Entonces, uno lo que más tiene que entender para ver esta diferencia que hay entre la utilidad y los flujos de caja, sobre todo, es tener la idea del ciclo, cómo se genera el efectivo en la empresa. Entonces, pensemos en una empresa salmonera. Una empresa salmonera la inician, ¿sí? Parten la empresa y colocan efectivo. ¿Qué hago con ese efectivo para empezar el negocio? Lo invierto. ¿En qué? Po? En salmones. En salmones. ¿Ya? ¿En salmones listo? No, según yo no. ¿En qué? ¿Qué tipo de salmones? ¿Los que están vivos? Claro, supongo que estarán vivos, ya, pero ¿de qué tamaño? Chicos, para que después tengan una vida Ya. productiva. Eso es, ya. Entonces, la gracia, ¿cuál es la diferencia esencial entre un activo biológico y un inventario? El inventario forma parte del flujo como corriente de las operaciones. O sea, Los como que activos biológicos, ¿no? es que el activo biológico se trata como una propiedad, planta y equipo. O podría ser, pero no creo que eso o si se tratara así, quizás igual habría una diferencia con un inventario. Puede ser como que el activo biológico está como en un proceso de desarrollo, Y el como la engorda, desarrollo por en qué ejemplo. sentido. Como la Ya, engorda. ya, por ahí va. Perdón, Florencia, tú habías levantado la mano. ¿El activo biológico tiene un ciclo de vida? Está vivo, listo, eso es más importante. Por eso que son animales o plantas. El activo biológico está vivo, el inventario está muerto. Entonces, tú tienes activos biológicos, los activos biológicos se van a reproducir, van a crecer, van a decrecer, pero algo les va a pasar, un cambio físico, que si tú dejas un barril de petróleo no le va a pasar nada. Esa es la diferencia con un inventario, ¿entiendes? Y la empresa obviamente tiene todas las cosas que uno discutía en la introducción a la contabilidad, pero la empresa está propiciando que se reproduzcan, por ejemplo, que crezcan, etcétera. Entonces ya, tú invertirías el efectivo, por ejemplo, en un activo biológico, ya, o en un huevo de salmón, en una ova. La ova se va a transformar en una levina, en la levina en un smolt, va a crecer a un par, a un fry, listo, hasta que sea un salmón económicamente rentable, digamos 7 kilos. Ya. ¿Qué hago con el salmón de 7 kilos? Lo convierto en inventario. Listo, lo mato. Listo, lo empaqueto y tengo el inventario. ¿Qué hago con el inventario? Lo vendo. Lo vendo. ¿A quién? A empresas. ¿A quién? Pues no sé, pues, ustedes imagínense, pues, si ustedes Como son los dice cuentas por potenciales. cobrar, deben ser No, no como sé, mercado. no seguir. Primero solamente piensen en el negocio, chao la contabilidad. Yo creo Primero en que el negocio. al minuto en que se transforma el inventario ya lo tienen vendido a una distribuidora grande. Ya, pero ¿a quién, pues? Pucha, no sé, pero una exportadora. ¿Lo venden afuera? Los del puerto, no sé. No, pero ¿a qué puerto? Miren, ya, pero es bueno esto. Los salmones no se van a pescar a alta mar. ¿Entiendes? La piscicultura, literalmente, o sea, con el efectivo debieron haber comprado un derecho de agua para poner esto, no sé, en Chiloé. Después van a tener hatchery, van a tener estas rejas o estas jaulas que tienen ahí para que los salmones no se te escapen. Después voy a tener maquinarias de conservación. Podría invertir en un laboratorio. Muchos de las salmoneras más grandes tienen su propio laboratorio donde van haciendo su ova, etcétera, y les va dando ciertas calidades específicas, etcétera. Entonces, pero tienen inventario y están en Chile nomás, no me digan que lo van a ir a vender a Corea del Norte. Capaz que sea buen negocio, pero hagan una cosa más local nomás. ¿A quién se lo venden? Supermercado. Al supermercado, pues listo, una cosa simple. ¿Y el supermercado te pagará el tiro? No. No, no paga el No. tiro. ¿A cuántos días te va a pagar?
Un 90. mes. 90. Ojalá. Bueno, ahora la ley los limita a los 90 días. En algún momento el Unimark llegó a pagarle a 210 días a los proveedores. Pues entonces la idea de vender al contado es súper lejana si queréis vender un volumen con el Líder, con el Jumbo, con el Totus, con el Unimark, etc. ¿Se entiende? Entonces se convierte en cuenta por cobrar. O sea, a los 90 días te pagan y ahí tengo caja. ¿Y qué hago con la caja? La vuelvo a invertir. Eso, vuelvo a sembrar ovas de salmón. ¿Se entiende? Ese es el flujo de efectivo, eso es todo lo que va a pasar desde que tú desembolsaste la caja hasta que pudiste recuperar la caja. Por eso que si recupero lo mismo el negocio es horrible, valor del tirón en el tiempo. Si no recupero lo suficiente para pagar los bonos, el negocio es horrible. Si recupero para pagar los bonos pero no los dividendos, los accionistas te van a cortar la cabeza y así sucesivamente. ¿Se entiende? Esa es la lógica con la que funciona el negocio. Entonces, teniendo claro eso, uno va a definir que las actividades operacionales son aquellas partidas que pasan por el estado de resultados. Nosotros lo vamos a simplificar. Próxima semana vamos a ir a cosas más complejas, de análisis que hay detrás del estado de flujo efectivo, etc. Pero aquí vamos a ver que la operación tiene que ver con todo lo que pase por el estado de resultados. Obviamente con excepción de si hay ganancias o pérdidas por la venta de activos de largo plazo, de licencias, de propiedades, plantas de equipo, etc. Esos ítems no van a estar considerados dentro de la operación, porque obviamente si tú vendiste una máquina, un camión, ¿qué tipo de actividad es eso? De inversión, ¿o no? De inversión, eso es. O sea, en ese caso estoy desinvirtiendo, pero va dentro de las actividades de inversión. Entonces, operación, todo lo que tenga que ver con el estado de resultados, todo lo que tenga que ver con los activos de largo plazo, propiedades, plantas de equipo, propiedades de inversión, activo intangible, inversión en asociadas, inversión en filiales, todo eso, inversión. Y todo lo que tenga que ver con los que pusieron la luca y esperan un retorno por financiar esto, actividades de financiamiento. Todo lo que sea préstamos con los bancos, todo lo que sea bono, leasing, emisión de acciones, pago de dividendos, todas esas son actividades de financiamiento. ¿Sí? Entonces, además, uno va a decir, mira, para operar un negocio, tú no solamente necesitas tener los resultados, pues necesitaré quizás invertir en activos de corto plazo, por ejemplo, caja, cuentas por cobrar, etcétera. Y entonces vamos a decir, todo lo que tenga que ver con estas actividades de corto plazo, además, también se va a incluir dentro de la actividad operacional. Entonces ahí, lo que ocurre es que, por ejemplo, en los capítulos en general, las lecturas han sugerido hoy el capital de trabajo. El capital de trabajo históricamente ha sido definido como activos corrientes menos pasivos corrientes. Entonces, si ustedes se lo imaginan, por ejemplo, en términos del balance, uno podría decir, mira, el de más a la izquierda, miren el gráfico. Si uno mira aquí, activos corrientes menos los pasivos corrientes. Digamos que tú tenías activos corrientes por 1000 y pasivos corrientes por 700. La diferencia de 300 es una actividad ¿de qué tipo? De financiamiento. ¿De financiamiento? Operacional, ¿Por qué? porque igual sigue siendo en el corto plazo. Bueno, es cierto, es bueno que sea operacional, pero fíjense que yo necesito 1000 y los proveedores, todos los otros pusieron 700 para financiar eso. Te faltan 300, entonces si yo digo que el activo es más grande que el pasivo, parece una actividad ¿de qué tipo? Inversión. De inversión. Po. Es como que tú, oye, tengo que invertir 300 en mantener inventario, en mantener caja, en mantener cuentas por cobrar. Fíjense que ocupando solamente la identidad contable, yo podría decir algo distinto. Mira, los pasivos de largo plazo más el patrimonio son estos, 2200. Los activos no corrientes son 1900. Entonces aquí parece que esto es lo que te sobra. Si lo veo de esa forma, ¿qué tipo de actividad parece?
de inversión. ¿De inversión? ¿Es lo que te sobra en ¿Financiamiento? la inversión? Perdón. Financiamiento. De financiamiento. Y entonces fíjense que la óptica es distinta y eso es sumamente importante cuando uno ve el estado de flujo efectivo. Por eso que fíjense que matemáticamente llegamos a la misma ecuación, pero la ecuación 1 se orienta a algo que no es del todo correcto. La ecuación 2 es mucho más orientada a eso. Pero este malentendimiento, digamos, del capital de trabajo es generalizadísimo. Uno va al banco y te dice un préstamo para el capital de trabajo. Sí, pues no es para eso. Por eso fíjense que cuando vimos acciones nosotros dijimos que el concepto de capital podía ser el capital social. El costo de financiamiento del capital podía ser el capital expenditures, en inglés se refiere a los activos corrientes, perdón, a los activos no corrientes. Y uno podría decir, oye, el capital que tiene la empresa en la caja. Entonces pueden haber varias concepciones del capital y van a tener que sobrevivir con eso. Aquí lo que nosotros queremos decir, y el concepto más importante que como debería entenderse, es que el capital para trabajo o para trabajarlo, entonces tú dices, alguien puso plata para meterlo a este negocio que era la salmonera, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces eso va a hacer una diferencia. Por eso que nosotros vamos a indicar que las necesidades operativas de fondos, las NOF, son, voy a poner aquí, necesidades operativas de fondos. Son los activos corrientes menos los recursos espontáneos. Entonces, activos corrientes, todos deberían tenerlo claro que es, pero recursos espontáneos es todos aquellos pasivos que son gratis. Esto es lo más importante. Y algo de esto tratamos de introducir en Introducción a la Contabilidad el año pasado. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. Pensemos en el negocio. Quizás es más simple que una salmonera todavía. Pensemos en una panadería. ¿Qué activos necesito para operar una panadería? Inventario. El horno, Inventario, ya. ¿Qué más? el horno, El horno, ya las propiedades, planta y equipos. ¿Qué más? Los trabajadores. No, los trabajadores no, porque los trabajadores no son activos de la panadería. Los necesito, pero no contablemente. Ojo. Caja o efectivo. Caja. ¿Por qué necesito caja? Florencia, ¿por qué necesito caja? Para poder seguir invirtiendo. No, pues cuando necesito invertir necesito la caja. Pero todos los días, ¿por qué necesito caja? Para el vuelto. A dar vuelto, pues, eso es. No, es que eso uno se subestima. Me ha pasado infinitas veces que en evaluación de proyectos no necesito caja y la empresa sobrevive con cero. Alguien quiere tener un negocio que tiene cero plata en la caja, no tiene para ni una emergencia, nadie quiere estar así. Entonces hay un nivel mínimo que tiene que tener caja pura en la caja registradora por cualquier contingencia, para dar vuelto, etcétera. Porque fíjense que si no tienes caja, tienes que vender a crédito. Si vendes a crédito, ¿qué te podría pasar? Falta de liquidez. Ya, bueno, seguro que tengo falta de liquidez. Incobrabilidad. Se vuelven incobrables. Pues, no, que no quiero que se vuelvan incobrables, pero tampoco quiero poner caja. No sé, no funciona tu negocio. Lo tuyo es una utopía. Algo hay que hacer, ¿se entiende? Entonces, fíjense que si uno tiene muy poca caja, la empresa pierde venta. Si lo más evidente ahora, oye, la gente no anda con caja, por lo que menos tiene es plata pura disponible. Entonces, ¿cómo tiene que vender la panadería? ¿Con qué mecanismo debería vender? A crédito. Con Con débito. tarjeta, po. Y la tarjeta te genera crédito. 2 días, 5 días, lo que se demora en pagar Redbank, pero genera cuentas por cobrar, po. Entonces las empresas quieren tener un mínimo de caja, de cuentas por cobrar y de inventario. Hay más cosas.
sí o sí la empresa, si es sujeto de IVA, va a tener IVA crédito fiscal. Ah, ya tiene otro activo entonces. Va a haber tenido que pagarle el arriendo de la panadería por anticipado, gastos pagados por anticipado, ¿sí? Una porción del activo por derecho de uso, listo. Ah, ya, está bien. Hay que pagar más cosas, pero quedémonos con cajas, cuentas por cobrar e inventario. Tengo que tener algo de inventario, porque miren, después en contabilidad 3 gerencial se va a discutir un poco más la idea de los inventarios justo a tiempo, y en gestión de operaciones lo van a tratar de decir, porque uno va a decir, pero ¿para qué voy a tener el inventario yo? Cuando se acabe todo, entonces llamo al proveedor. Es más barato, no tengo que tener bodega, no tengo merma, no se lo pueden robar, no se va a volver obsoleto, acarrea sus costos tener inventario. Claro, pero si yo no tengo inventarios, ¿qué pasa? Que eventualmente vaya, como que vaya a estar en el momento de venta, pero no vaya a tener inventario. Entonces Listo, vaya a no salir para pierdo atrás. venta. Eso es. Y después se puede analizar mucho más en detalle, pero tú quizás pierdes una venta ahora, pero pierdo muchas ventas futuras porque el cliente no vuelve nunca más. Bueno, estos gallos nunca tienen los productos que buscaba, etcétera. Por eso que no solamente en finanzas, después los que les guste mucho marketing, nuestros egresados de marketing tienen dos puestos, quizás de salida es mucho más el CAM, el Key Account Manager, pero también después más arriba en una línea de productos completa el Category Manager. Y un Key Account Manager tiene ciertos indicadores por los que lo miden, lo que se conoce como los KPI, los Key Performance Indicators. Y los indicadores claves de desempeño justamente dicen que hay un mínimo que yo tengo que tener de unidades. Ese es lo que se llama quiebre de stock. Nadie quiere tener quiebre de stock. Oye, hay menos de 100 yogur en un supermercado, seguro, entre que tú hagas el pedido, que lo lleven al centro de distribución, que lo traiga el camión hasta allá, se quedaron sin yogur. Perdiste venta, ese es un punto negro en tu tarjeta de evaluación de desempeño, sí o sí. Nadie quiere estar por debajo del inventario mínimo porque va a ocurrir un quiebre de stock, entonces va a perder el bono de remuneración. ¿Entiendes? Entonces, eso va a producir que uno quiera tener un poco mínimo de inventario, un mínimo de cuentas por cobrar o un mínimo de caja. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que invierto. Por el otro lado, fíjense en esto. Tú vas y compras harina para la panadería. Listo. ¿Le pago al contado o no? No. No. Le pago a crédito entonces. Fíjense que automáticamente se va a generar una cuenta por pagar. Lo mismo con los trabajadores. Oye, vinieron un mes, pero yo no les pagué todos los días. Tengo remuneraciones por pagar. La venta va a generar IVA débito fiscal. Algunos clientes en ciertos negocios te darán anticipo, etcétera. Entonces tú podrías tener que una parte de esos activos corrientes están financiados con esos recursos. Y esos recursos han surgido espontáneamente por la operación del negocio. Solo el hecho de existir genera IVA. Ah, ya, sí, y los proveedores sí también. Eso genera IVA. Entonces eso produce que fundamentalmente yo digo, oye, si yo pago el 1, los sueldos, digamos que tú debes 10 millones de pesos en sueldos, tienes la plata el 1, pero los paga el 5. ¿Cuánto más pago el 5? ¿Cuánta más plata pago el 5 en vez del 1? Nada. Nada, listo, eso implica que son gratis. ¿Entiendes? Entonces, si tú hubieras dicho, no, yo voy a pedir un préstamo y no pagué el primero, pagué el 5, no pago lo mismo, pago más. Entonces, los recursos espontáneos son justamente esos que no generan intereses. O sea, si los pudiésemos dividir, que es lo que vamos a ver en Ecopetrol, lo dividimos entre los intereses o los pasivos financieros que generan intereses y los pasivos no financieros no generan intereses. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí lo que tenemos es que podríamos decir perfectamente que dentro de tus activos de corto plazo están cuentas por cobrar, caja, inventario y cualquiera otra de los que nombramos, y en el largo plazo están tus PPs, tu AI, tus PI, las inversiones asociadas en filiales, etc. De los pasivos corrientes hay una parte que son gratis, no cuestan, por ende, por eso les va a simplificar la vida, por ejemplo, cuando lleguen a finanzas.
si uno piensa en que los recursos espontáneos son gratis o entiende el concepto de pasivos no financieros, dice, perfecto. Esto dice algo. El que sean no financieros, ¿qué te dice? No generan intereses. Eso, tal cual. No generan intereses. Listo. Entonces, eso es una parte de los pasivos. El que sea deuda te dice otra cosa. Son pasivos financieros. Y que sean financieros, entonces, sí generan intereses. Ahí hay una diferencia inicial. Después, además, uno se va a simplificar la vida de esta forma. Si el proveedor te dice, mira, no me paga los 30 días, págame los 60. ¿Qué gerente de la empresa te consigue eso? El de finanzas, ¿no? ¿El que el proveedor te dé más tiempo? ¿De operaciones? Él, de nuevo. ¿Gerente de operaciones? El gerente de operaciones probablemente. Y eso apunta a que sea una operación. Si la empresa es más grande va a tener adquisiciones, va a tener otro tipo de gerente de ventas, no sé, va a tener varias gerencias. Pero digamos una empresa más chica, alguien, el administrador, pues, no el gerente de finanzas. Entonces eso diferencia o distingue que los recursos espontáneos son conseguidos por otros gerentes distintos al gerente de finanzas. Si yo quiero pedir un préstamo, quiero emitir un bono o quiero hacer una emisión de acciones, ¿quién va a liderar eso? Ahí sí sería como lo de El finanzas. gerente de finanzas. Por eso que esa es una decisión de financiamiento. Y la otra son decisiones operacionales porque literal las toma el gerente de operaciones o lo que sea el símil en la empresa. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno deja de ver esto así, dice, mira, de todo lo que yo tengo en efectivo, activo, todos los activos corrientes, digamos, cuentas por cobrar, etcétera, le quito los recursos espontáneos porque si hay caja, con eso pago los sueldos, listo, nadie espera nada más que eso, te van a quedar las NOF. Y alguien sí podría esperar más de eso, porque realmente tú dices, oye, yo puse plata, pero han pasado 2 meses, entonces necesito intereses. Claro, yo necesito dividendos. Entonces, ve la empresa de otra óptica. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, lo que no sea operación va a ser inversión, si son los activos de largo plazo. Entonces, digamos que podemos sacar una conclusión. Este tiene que ver con la operación. Este tiene que ver con la inversión. Y este debería ser al revés. Este y este tienen que ver con el financiamiento. Quizás sea. No. Aquí. Este tiene que ver con el flujo de efectivo operacional. Este tiene que ver con el flujo de efectivo de inversión. Y este tiene que ver con el flujo de efectivo del financiamiento. ¿Sí? Entonces, si tiene que ver con pagué dividendo, pagué el cupón de un bono, la amortización de un préstamo, la cuota de un leasing financiero, todo eso tiene que ver con financiamiento. ¿Se entiende? Entonces quizás es más evidente. Por eso que cuando uno apuntaba a la lógica de que los leasing financieros también lo llamábamos leasing de capital, listo, ese leasing de capital se refiere a que el capital es una idea de financiamiento. ¿Entiendes? Eso te daba ciertas luces de cómo sería eso. El estado de flujo efectivo se puede presentar por 2 métodos. El método directo es como si uno preparara el estado de resultados basado en la caja. Esto cobré, esto pagué, esto quedó. Chao. Listo. Desde el primer trimestre del 2013, la Superintendencia de Valores y Seguros, ahora llamada Comisión del Mercado Financiero, obliga a todas las sociedades anónimas abiertas de Chile a utilizar el método directo.
La NIC 7, que es la norma que mandata esto, sugiere fuertemente a las empresas que utilicen el método directo, porque la información que veo es cobros, pagos y chao pescado. Pero lamentablemente en el mundo el más utilizado no es el directo, es el indirecto. Esencialmente porque, por ejemplo, los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos y la Security and Exchange Commission, que es como el símil de la Comisión del Mercado Financiero en Estados Unidos, impulsan fundamentalmente la idea del método indirecto. Y es porque los inversionistas dicen, oye, yo gané 1.500, ¿por qué tenemos 600 de flujo de caja o por qué tenemos 2.000? Necesito una reconciliación entre la utilidad y el flujo de caja. Y justamente el método indirecto hace eso. ¿Sí? Si nosotros viéramos el método directo, las actividades de operación tendrían lo que cobré a los clientes, lo que pagué a los proveedores, los pagos que fueron a los trabajadores, el sueldo líquido y que fueron por cuenta de los trabajadores, a la AFP, a la ISAPRE, al seguro de cesantía, a la mutualidad y cualquier otra cosa. Eventualmente los pagos de los intereses y otros costos financieros. No queremos entrar en la discusión, oye, es que eso tiene apellido financiero, no, chao. Hagámoslo simple para pasado mañana, próxima semana vamos a discutir eso con seguridad. Por eso que de los archivos que están en webcurso les voy a mostrar que hay algunos que no deberían leer todavía. ¿Pasó por el estado de resultados? Sí, operación. Ya está. Eso es lo que vamos a considerar introductoriamente. Entonces, cualquier otra cosa que hubiera salido, impuestos, etcétera, listo. Y eso nos va a dar el flujo efectivo de operación. Luego, entonces, uno dice, oye, todo lo que haya comprado en PP, de activo intangible, propiedades de inversión en asociadas, en filiales, o lo que haya vendido de ellas, flujo de caja de inversión. Lo que tenga que ver con venta de acciones, perdón, que haya emitido bonos, que haya tomado un leasing o que haya tenido que pagar las cuotas de eso, los dividendos a los accionistas, flujo de caja del financiamiento. ¿Sí? Por eso que dentro de webcursos tienen como un catálogo, yo le puse como una serie de cuentas de todas las cosas que se le podrían ocurrir meter en cada una de estas actividades. ¿Sí? El método indirecto entonces no hace eso, pues lo que hace es decir, esta fue tu utilidad, pero en realidad mira, todas estas cosas no producen efectivo, son devengadas. Nosotros hablamos mucho del gasto por depreciación y de la pérdida por deterioro, eso lo vimos en la sesión de ejercitación de la semana pasada. Entonces uno dice, ah, ya mira, lo que pasa es que ni la estimación de deudor incobrable, ni la provisión por desmantelamiento, ni la provisión por vacaciones y todas estas cosas que si yo hiciera el asiento, quizás aquí a los que les es más cómodo ver asientos no tocan la cuenta caja, allá. Esas cosas fueron el estado de resultados, pero no mueven la caja, por ende vamos a sumar o restar todos estos gastos e ingresos para ajustar la utilidad al flujo de caja. ¿Sí? Y después entonces voy a decir todas las variaciones que tenga de justamente las NOF, sin considerar la caja obviamente, o sea, las variaciones en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, etcétera, todo eso te va a producir la parte que vamos a tener de las variaciones en las NOF. Y eso te va a dar el flujo de caja de la forma operacional. Entonces fíjense que se vería algo de este orden. Tú tendrías la utilidad del ejercicio y a eso le sumarías, por ejemplo, las pérdidas por diferencia de cambio. Esto fundamentalmente para las empresas que están endeudadas en otra moneda, en dólares, en euros, etcétera. O en el caso de las empresas chilenas que estén endeudadas en UF, eso va a ir en esa línea. ¿Sí? Después, si tuviera algunas cosas, y esto es lo único que vamos a quitar del estado de resultados, las ganancias o pérdidas por venta de activos de largo plazo, porque las ganancias y pérdidas de ventas de activos de largo plazo son una actividad ¿de qué tipo? Inversión, ¿o no? Inversión. Por eso Pero- que está en el estado de resultados, pero es lo único que sacaríamos del estado de resultados para colocarlo en inversión. O sea, yo no entendí. No. O sea, cosa? entiendo que eso afecta a la utilidad del ejercicio, pero no entiendo por qué entra acá como No, pues no flujo. entraría. Pues. Por eso, si yo le puse ganancia ahí, porque fíjate que estoy partiendo de la utilidad del ejercicio. Entonces tú dirías, oye, mira,
si te ganaste 1000 acá, a ver, déjame poner rayar. Si te ganaste 1000 acá, y estos 1000 ya considera, por ejemplo, que 200 son de la ganancia por vender una máquina, tú dirías, no, pues eso no es operación. Entonces yo debería quitar la ganancia. Ya, O por perfecto. el contrario, si hubiera sido una pérdida, debería sumar la pérdida acá. Pues, como que la estoy anulando para quitar del efecto de la utilidad todas estas cosas, o que no provienen de la operación, o que realmente no son flujos de caja. Ya, vale, gracias. Entonces después vamos a decir, mira, todo lo que sea la depreciación, amortización o agotamiento, que en el fondo son como gastos ficticios, igual que la pérdida por deterioro o eventualmente si hubiera un ingreso por la recuperación del deterioro, más todo lo que varíe en esos activos corrientes, pero solamente los que sean operativos y los pasivos que sean operativos, los recursos espontáneos que decíamos, ¿sí? Y van a llegar al mismo flujo de efectivo, pero por dos caminos distintos. Y vamos a ver ahora que vamos a terminar con el caso de Ecopetrol, que podría hacer algo bien distinto el análisis que uno puede hacer detrás, sobre todo para tomar decisiones, pues hay que cerrar el local o no, hay que comprar más, hay que expandirse, etc. Ese tipo de decisiones a uno le gustaría harto ver los flujos de caja de cada uno. Entonces, miren, voy a web cursos. Aquí. Entonces, fíjense que aquí está ya la clase, está el set de ejercicio, con esos dos, los dos primeros nomás, los más simplecitos, y con la ayudantía debiese ser más que suficiente. Aquí están como las principales cuentas, este catálogo que yo les dije para que ocupen un poco su imaginación, y nosotros vamos a ver este archivo ahora. Ese lo dejamos para la próxima semana y los ejercicios un poco más tortuosos. Entonces, fíjense, Ecopetrol, aquí. Ecopetrol, empresa colombiana de petróleo, la empresa más grande en la bolsa de Bogotá. Entonces, 31 de diciembre del año pasado, aquí está la nota de los auditores y te explica por qué están aceptados las políticas contables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, baja, yo pego. Aquí, tenemos el balance. Entonces, fíjense que esto un poco ya empieza a cerrar el curso de cosas que ustedes deberían saber apreciar en un estado financiero más allá de hacer asiento, no hacer asiento, chao eso. Fíjense que está primero el concepto de equivalente de efectivo. Algo que ustedes ya deberían decir, oye, a menos de 90 días se va a convertir en caja con mucha seguridad, equivalente de efectivo. De lo que hemos dicho hoy día, las cuentas comerciales y cuentas por cobrar, ¿las necesito para operar? Sí. Sí, listo. Esa es. Dice neto, ¿a qué se referirá con neto? ¿Neto de qué? ¿De ¿Como de IVA? intereses? Ya, de IVA es algo importante, ¿no? De intereses no, porque el concepto de neto es lo que decíamos en introducción a la contabilidad, listo, pero no se refiere a eso. ¿Qué le podría pasar a las cuentas? Que se vuelvan incobrables. Se vuelvan incobrables. Entonces normalmente uno muestra la cuenta por cobrar total o bruta, le quita la EDI, la estimación por deudor incobrable y te queda el neto. Ya, aquí te está mostrando el neto. Para operar, ¿necesito los inventarios? Sí. Sí. Y dice neto, ¿neto de qué? Merma y esas cosas. Eso, del deterioro potencial. Merma, robo, obsolescencia, todo lo que se le ocurra. Evaporación, listo, neto de eso. Otros activos financieros, estos no calificaron como equivalentes de efectivo, entonces podrían ser acciones, fondos mutuos y todas las cosas que hemos discutido van a ir en esa línea. ¿Sí? El que sean activos financieros, alguien podría decir, oye, es de operación, no sabemos. Digamos que nos queda la duda. ¿Sí? ¿Alguna empresa sujeto de IVA podría operar y esquivar los impuestos? ¿No? No.
Entonces esto es una actividad de operación. ¿Se entiende? Otros activos no tenemos idea porque no nos dice más, habría que leer la nota, pero eventualmente entendemos que esas cosas tienen que ver con actividades de operación. Obviamente los activos no corrientes acabamos de indicar que tienen que ver con actividades de inversión, pero fíjense que hay muchas cosas que ustedes deberían saber. Por ejemplo, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Compré acciones, mínimo ¿cuánto compré del total? Entre el 20 y el 50. Listo, máximo 50, perfecto. Ahí ya tienen un objetivo de aprendizaje cumplido. Tengo propiedades, planta y equipo y tengo recursos naturales. Y obviamente porque una empresa que se dedica al petróleo, a la extracción del petróleo. ¿Por qué están separadas las propiedades, planta y equipo y los recursos naturales? Por un punto premio. Porque uno se deprecia y el otro se agota. Y es Pero es como lo mismo, ¿no? Es que es a un ritmo distinto porque pueden tener una vida útil diferente. O podrían tener la misma vida útil. No sabría que sea un ritmo distinto. Podría ser eso, pero hay una característica más distintiva entre las dos cosas. Que los recursos naturales no son, o sea, recuperables, o sea, se acaban y dejan de existir, ¿no? ¿Ya y eso qué implica? Está súper cerca la idea. Como. La Florencia de verdad tenía ¿No mano. tienen valor residual? Ya, eso es. Florencia, No decía algo parecido. justo. ¿Quiénes no tienen valor residual? Los recursos naturales. Los recursos naturales, listo, un punto premio. A diferencia de las propiedades, planta y equipo, si se te seca el pozo petrolero, chao, eso vale cero. La casa pasan 100 años, podríamos ponerlo en los ejercicios y para efectos tributarios tiene cero, pero nadie me podría decir que una casa en 100 años va a valer cero. Va a estar hecha pedre, pero algo va a valer, a menos que le meta mantenimiento. ¿Se entiende? Entonces eso ya otro objetivo de aprendizaje. Entonces fíjense que como cierre de curso, poder leer un estado financiero, entender razonablemente, echado con los asientos, es algo súper importante, porque fíjense, este activo por derecho de uso surge ¿por qué? ¿Por un leasing? Por un leasing, listo. Activo intangible aquí, ¿qué, ¿está la marca o no está la marca? No. No, ¿por qué no está? Porque no ha adquirido otra empresa, por decirlo así. Bueno, pero la marca Ecopetrol, Porque es creada. Porque es generada por él mismo. tal cual, generada internamente. Pues fíjense, Goodwill, ¿por qué surgió este Goodwill? ¿Cómo surgió ese Goodwill de ahí? Nadie sabe cómo surge el Goodwill. Compraron problema. otra La empresa. realización de- Eso, compraron otra empresa, pagaron más o pagaron de menos de lo que valía. Más. Más, pues listo. Y ahí está. O sea, hubo una combinación de negocios, entienden que tomó el control, etcétera. Ven que si entendieron una parte significativa de eso, eso es lo valioso de este curso. O sea, estamos mucho más avanzados que los primeros días de marzo en el fondo. Fíjense en los pasivos. Préstamos y financiaciones, ¿generan intereses o no? Sí. Sí, Sí. pues, ya acá lo más normal es que le llamemos pasivos financieros. Y ahí tenemos préstamos y qué otras cosas. ¿Qué más tenemos? Bueno, Bonos. ¿Qué más? Acciones. No, no serían pasivos. Falta una Leasing más. financiero. Leasing, pues. Listo, genera intereses. Fíjense que todas las otras cuentas es lo que recién llamamos pasivos espontáneos, cuentas por pagar, remuneraciones por pagar, provisiones por vacaciones, por indemnizaciones, etcétera. IVA que le deba al fisco, débito fiscal o lo que le deba de los impuestos a la renta, algunas provisiones que pudiera tener de otro tipo. Vamos a trascender de los derivados porque es más complejo, pero lo mismo aquí.
En el pasivo no corriente también tiene una parte que serán bonos y las otras que son recursos espontáneos. ¿Entiendes? Y fíjense en el patrimonio también, que estuvimos muchas clases. Oye, capital suscrito y pagado. Nada que te prometo pagar, chao. Esa cuestión no es patrimonio, dijimos. Prima por emisión de acciones. Reservas que las sufrimos harto y dijimos, oye, mira, aquí lo separan de otros resultados integrales. Podrían haber algunas reservas distintas, Lori, pero de las propiedades planta de equipo. Y dentro de la utilidad acumulada, fíjense que dice que hay uno es atribuible a los accionistas de la compañía y otro es el interés minoritario, participación no controladora o no controlante, que era lo que decíamos la porción de todo esto. Entonces, fíjense que surge goodwill porque yo tengo el control de otra empresa. Entonces, ¿qué tipo de estados financieros debería haber? Consolidado. Consolidado. Que consolidación suena una cuestión súper sofisticada. Junté los estados financieros de varias empresas en una. ¿Se entiende? Y eliminé cualquier cosa que hubieran hecho transacción entre ellas. Pero consolidado, ¿se entiende? Entonces eso cumple una parte significativa de los objetivos de aprendizaje. Fíjense en el estado de resultados, y vamos al tiro al estado de flujo efectivo para terminar. Te presenta, y por eso me gustan harto los estados financieros en Colombia en general, utilidad operacional directa y te dice, oye, mira, el financiamiento me generó estos intereses, estos gastos, y si está endeudado en otra moneda, a veces gané, a veces perdí, esta es la utilidad. Participación en las utilidades de las asociadas, tenemos eso, ¿sí? Y entonces te da la utilidad. Y fíjense que si voy al estado de flujo efectivo, aquí está. ¿Con qué método está hecho este estado de flujo efectivo? Indirecto. Indirecto, ¿por qué? Porque está como parte de la utilidad. Eso es lo que te da el pie. Está hecho con el indirecto. ¿Se entiende? Y fíjense que aquí abajo te suma una serie de cosas. Voy a mover esto un poquito. Te suma gasto por impuesto, que la utilidad por diferencia de cambio, que la depreciación, el agotamiento, la amortización, la baja de activo exploratorio, utilidad por método de la participación patrimonial, una serie de cuestiones de vengado. Mucho vengado, si así es la contabilidad, no va. Entonces, miren todo este chorizo. Entonces yo les digo, mira, ¿cuánto le cobré a los clientes? ¿Ven? Nadie sabe. No, es que tendríamos que sumar, no sirve. No sé cuánto le cobré a los clientes, ¿hoy los clientes pagan o no? Que mira, habría que analizar, no te sirve el flujo efectivo. ¿Se entiende? Acá fíjense que está la variación en las necesidades operativas de fondo, todo lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar, perdón, con las cuentas de activos y pasivos corrientes que sean operativas, que decíamos. Entonces ahí están, y eso te da, fíjense, el flujo de caja de la operación. Luego tiene, y es mucho más simple hacia abajo, pues todo lo que tiene que ver con la inversión, todo lo que tiene que ver con financiamiento, y nosotros dijimos ese orden, y la suma de esos tres es justamente el flujo de caja del periodo. Entonces, eso va a darte el cómo se va a llegar al final. ¿Se entiende? Y eso resume un 90% de las cosas que hemos hablado en este curso. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Seguro? Acuérdense que después no vamos a contestar ningún correo más. ¿No? Perfecto. Entonces ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, Muchas gracias. Chao. Profe, gracias. A mí me podría ayudar con la 31 del material de estudio, que sabe que la 31 en específico era la que no podíamos sacar. Entonces, si es que me dejaría compartir pantalla y Muéstrame. mostrar lo que llevamos. Bueno. Tututum. Parece que había una que marcamos mal en todo caso. A ver si es la 31. Ya mire, es esta. Ya donde al final como que la compañía emite un bono. Y aquí están todos los datos. ¿Ya? ¿Ya? Primeramente, para sacar la cuota, llegamos a una cosa bien extraña. ¿Está bien, pues? Ya, sí. Pero después la 31, que no sé si es que la tiene ahí para que la pueda leer, pero dice, si el bono tuviese una cláusula de rescate anticipado por un 102% del valor par y el emisor decidiese rescatarlo cuando la tasa de mercado efectiva mensual es del 3% luego de haber pagado el segundo cupón. ¿Cuál sería el asiento para el emisor de este?
Es que Ya. la verdad ya me pierdo bastante. Y pucha, al principio lo que hicimos fue como calcular como toda la tabla de nuevo, pero con esta tasa que es la mensual traspasada trimestral. Ya. Y después tratamos de sacar como Pero el eso se come como un dato del enunciado, porque mira, te dice que ya pagó 2 cupones. Sí, Entonces, ¿cuántos cupones le quedan por pagar? 2 más. No, pues no sé por qué valorizas como que hubieran 6 periodos por pagar todavía. Es más simple en ese sentido, ¿se entiende? O sea, yo diría algo así, mira, voy a rayar, no muevan la pantalla para que quede el espacio. El valor razonable en ese momento va a ser los 111, 708, 506 más o menos. Traigo valor presente en 2 periodos. ¿Y la tasa cuánto te había dado? 9,27. Ah, y ahí sacarle el 102% a eso. Que no, pues es que, wait, esto es lo que va a valer el bono. Sí, Ya. sí. Y eso, ¿qué modelo de contabilización utiliza la No, por amortización, porque no hay... al costo amortizado? Ya, entonces, ya, pues, listo. Este va a ser el precio de mercado en el fondo. Entonces, menos 1 menos 9027 menos 2 dividido 0.0927 por 111, 708, 506. Esto te va a dar 195. Fíjate que aquí van a haber 3 datos, eso es lo que quiero mostrar. Es que ustedes después van a decir, ya, si yo lo hubiera colocado originalmente después de pagar 2 cupones, tú deberías esto, 213. Ese es tu saldo insoluto, ese es el valor par. ¿Ya? Ok. Y tú vas a pagar el 102% del valor par. Entonces voy a decir los 213, 750, 840 por 1.02. Como que tú le diste un extra por rescatarlo antes, y eso es 218, 025, 857. Entonces, tú dices ya, el bono valía contablemente X, que creo que no es ninguna de estas dos cosas porque es al costo amortizado. Yo pagué 218 y la diferencia es pérdida por rescate anticipado. Con respecto a los 195. Es que si tú me dices que el costo amortizado, el valor razonable sería un casabobo, porque no tiene nada que ver, pues da lo mismo lo que sea la tasa de mercado. Entonces, lo que yo diría es que este es el valor par. Esta tabla sí o sí había que hacerla. Pero ¿a qué tasa se colocó? A 2,5 acá. Entonces, ustedes debieron haber hecho la tabla de desarrollo del pasivo con 2,5. Y eso le hubiera dado acá. Profe, aquí tengo una duda, porque nosotros lo intentamos hacer con el 2,5 y como que no nos resultó. ¿Te acordás, Klaus, que la hicimos igual y no nos daba 0? Sí, le hicimos eso. Hicimos como, al final, ya, sacamos los cupones con respecto al 2,5 y después armamos la tabla. No, pero los cupones nunca cambian, ojo. No, En no, pero No, aquí, después hicimos toda la tabla respecto al 2,5. ¿Ya? Pero nunca llegamos al 0 acá. Oye, pero después cuando sacamos el saldo insoluto inicial, igual lo hiciste con 2,5 o lo mantuviste. No, si calculamos esto, y lo hicimos así, y ahí ve que no llegamos a 0. No, pues porque ahora la columna de intereses la están aplicando 3%, pero el valor presente lo están calculando con 2. No, si igual lo habíamos cambiado, pero me parece que no habíamos cambiado el inicial. ¿Y si la volví a tirar para abajo? No, pues porque, wait, es que, miren, no es así directamente. Eso, ya, Ahí ahí no lo van a hacer. puedo creer. Pero wait, no es eso lo que le están diciendo. Le están diciendo, mira, si yo lo hubiera colocado al 3%, debería, después de 4 semestres o trimestres, perdón, en este caso, 215. Ya, 215. ¿Cuánto voy a pagar? 215 por 1,2.
por 1.02, perdón. El 102%. Multiplícate eso. 219. Ese. Ya. Perfecto, ya. Ahora, valoricen el bono. No muevan esa tabla de desarrollo. Calculen el valor del bono al principio, al momento de colocación. Son los 400 millones, pues, ¿no? No, pues No, eso sí pues se hubiera los colocado a tres, la lo que par. tenía ahí antes, pues, los 3 y tanto. 390 y algo era. Era, El que tenía en la tabla anterior, pues antes de que lo cambiara. era esta, pum, pum. Eso. Ya. ¿Ese? Entonces ahora hagan la otra tabla de desarrollo de abajo con ese 391 y con el 3%. No habíamos tirado la fórmula para abajo. Al 3%. Ya, Ya. entonces fíjense. Después de 4 semestres ustedes deben 213. Sí. Ya. Y ustedes pagan 219. Esa diferencia va a ser La pérdida. la pérdida. Perfecto. Ah, Es como un problema de matemáticas financieras en el fondo. ese es el problema. No sé, sé que es el problema. Ya. Pucha, Josefa, ¿tú entendiste bien? Sí, sí, era lo que habíamos hecho ayer, pero como no tiramos la cuestión para abajo, por eso no entendía por qué. Pero sí entiendo. Sí, era lo que había dicho ayer. Pero no ha resultado porque no da la tabla cero. Ya. Bueno, profe, gracias por la ayuda. ¿Ya? Listo. Gracias. Que estén bien. Chao. Chao. Profe. Profe, Chao. una Perdón, duda más Marcelo. chiquitita. Ujú. En acciones, siempre que se autoriza una emisión de acciones, ¿aumenta el capital social? No. Siempre que se paga una acción, una emisión de acción autorizada, aumenta el capital social. O sea, Ay, si yo autorizo, o sea, el patrimonio, diga, si yo autorizo las acciones, en realidad sí va a crecer el capital social y va a crecer la contracuenta de patrimonio que acciones, pero el patrimonio total no va a haber cambiado en nada. ya. Entonces en un inicio como que no habría variación. Eso, en el patrimonio total. Ya. Gracias, profe. Listo, no hay de qué. Chau, chau.